Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Kirguistán, un país de la antigua Unión Soviética en Asia Central. Vamos a recorrer sus calles y tomar sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. En el corazón de Asia Central, Kirguistán guarda las huellas imborrables de su pasado como parte de la Unión Soviética, un periodo que moldeó su identidad política, social y arquitectónica. La capital, Bishkek, es un testimonio vivo de esta herencia, con barrios y edificios que evocan la grandeza de la era socialista. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles y paseos de Kirguistán son una verdadera fiesta para los ojos. El centro de la ciudad, particularmente la zona que rodea a la plaza Alato, se destaca como uno de los mejores preservados de la antigua Unión Soviética, un fenómeno que responde a una combinación de planificación urbana, nostalgia histórica y limitaciones económicas. Kirguistán, integrado a la Unión Soviética en 1936 como la República Socialista Soviética de Kirguistán, experimentó una transformación radical durante el siglo XX. La economía se centró en la agricultura, la minería y la producción industrial, con un fuerte énfasis en la colectivización y la planificación centralizada. La infraestructura soviética, desde carreteras hasta escuelas, dejó una marca profunda especialmente en las áreas urbanas. Sin embargo, la independencia en 1991 trajo nuevos desafíos. La transición a una economía de mercado fue caótica y muchos países postsoviéticos demolieron o transformaron sus vestigios socialistas. Pero Kirguistán, en cambio, optó por preservar gran parte de este legado, especialmente en su capital. Así, Bishkek, originalmente llamada Pishpek y rebautizada Frunze, en honor al líder bolchevique Mijail Frunze, se convirtió en el epicentro del desarrollo soviético en la región. La ciudad fue diseñada como un escaparate del socialismo, con amplias avenidas, edificios de estilo brutalista y espacios públicos que celebraban los ideales de la Unión Soviética. Aunque la independencia trajo cambios como el retorno al nombre Bishkek y la adopción de símbolos nacionales kirguisos, la ciudad supo mantener intacta gran parte de su herencia arquitectónica y cultural soviética.
El legado soviético en Bishkek se encuentra principalmente en el área que rodea a la Plaza Alato, un sector que incluye edificios emblemáticos como la Casa Blanca, que es la sede del gobierno, el Teatro de Ópera y Ballet y el Museo Estatal de Historia. Esta zona es considerada uno de los mejores ejemplos preservados de la arquitectura y el urbanismo soviéticos de la antigua Unión, comparable a ciertos distritos de Tashkent o de Almaty, pero con un carácter único. La Plaza Alato, diseñada en la década de 1980, es un símbolo de la estética socialista. Un espacio amplio y abierto, flanqueado por edificios monumentales con fachadas de concreto y mosaicos que celebran la unidad de los pueblos soviéticos. La estatua de Lenin que dominó la plaza hasta 2003 fue reemplazada por una escultura de Manas, el héroe épico kirguizo, pero los edificios circundantes siguen siendo un testimonio del diseño funcional y propagandístico de la URSS. Calles como Chuy y los bloques residenciales cercanos, con sus paneles prefabricados y balcones uniformes, refuerzan esta atmósfera de otra época. La notable conservación del centro soviético de Bishkek se debe a varios factores. En primer lugar, la planificación urbana soviética priorizó la durabilidad y la funcionalidad, utilizando materiales como el concreto reforzado que han resistido el paso del tiempo. A diferencia de otras capitales postsoviéticas, donde los edificios socialistas fueron demolidos para dar paso a rascacielos modernos, Kirguistán no ha tenido los recursos económicos para emprender una renovación masiva de su capital. Esta limitación, paradójicamente, ha actuado como un escudo protector para la arquitectura. En segundo lugar, existe una cierta nostalgia cultural hacia el pasado soviético, especialmente entre las generaciones mayores que recuerdan la estabilidad económica y social de la Unión Soviética. Aunque Kirguistán ha abrazado su identidad nacional, el legado soviético no se percibe como una imposición extranjera, sino como parte de su historia. Esto se refleja en la preservación de mosaicos, estatuas y nombres de calles que evocan la era socialista, como la calle Sovietkaya. El centro de Bishkek sigue siendo funcional. Edificios como la Casa Blanca y las instituciones culturales continúan en uso, lo que reduce la necesidad de demolerlos o reemplazarlos. La falta de un desarrollo urbano agresivo, combinada con el crecimiento más lento de Bishkek en comparación con otras capitales de Asia Central, ha permitido que este sector conserve su identidad. A pesar de su preservación, el legado soviético enfrenta desafíos. Muchos edificios requieren mantenimiento debido al deterioro natural
y la modernización de Bishkek plantea preguntas sobre cómo equilibrar la conservación con el desarrollo. Unos residentes abogan por preservar estos espacios como patrimonio histórico, mientras que otros piden una renovación para atraer turismo e inversión. Además, la presencia de comunidades multiétnicas en Bishkek, incluidas las minorías rusas y uzbecas, refuerza la relevancia de mantener un legado que refleja la diversidad heredada de la Unión Soviética. Vivir lento, sin apuros ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies y por alguna razón la naturaleza no nos puso rueditas. Mientras nuestro cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que les haya gustado este breve video sobre Kirguistán. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.